Natalia Godet Sandoval es creadora escénica y docente de teatro, egresada con mención honorífica de la Casa del Teatro en 2014, beneficiaria del programa Creadores Escénicos del FONCA en 2019 y 2023, miembro fundador de Los Güeros Teatro desde 2016, en colaboración con programas del INBA FONCA y del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales, donde se ha desempeñado como actriz, directora y productora. En 2015 formó parte del carro de comedias de la UNAM, perfeccionando su técnica actoral y creativa alrededor de la comedia con maestros como Carlos Corona, Chucho Díaz, Roberto Duarte, Tincho Loops, entre otros. Creadora del espectáculo de improvisación Parrot Contestatario, con el cual ganó un premio con el monólogo Esto no es teatro, dentro del marco Contigo a la distancia, el cual le ha valido el reconocimiento del público. Actualmente, dicho espectáculo cuenta con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, gracias al cual recorre el país llevando teatro a comunidades del país donde es necesario activar espacios a través del arte y la cultura. Como actriz, Natalia Godet ha trabajado con directores como Emanuel Varela, Ángeles Castro, Mauricio Pimentel, Mariana García Franco, Carlos Corona, Edurne Godet, entre otros. Participa como docente en diversos proyectos educativos y formativos de las artes alrededor del país e imparte talleres profesionales de formación actoral desde 2014. Suficiente espera. In progress. Recording in progress. Ay, Nata, no sé por qué me da por empezar las entrevistas así con un gritito. Nata, Sí, me gusta. hey, Aquí, presente. esta es una entrevista muy particular Sí. y he de confesar antes que nada que me tomé el atrevimiento o la travesura de, de renunciar a prepararla al modo convencional. Eh, Ah, Va a ser un poco improvisada por solidaridad. No exactamente solidaridad, pero vamos a decir que es por eso. Sí, sí no, que estoy tengo segura que aquí. si me pierdo, serás mi faro. Mira, la cosa aquí es perderse. Luego nos encontramos, como la china en el bosque. Ujú. Como la china en el bosque. Esa canción, esa canción la habrá escuchado Dijo, tu chaparrín o ya es muy arcaica. no, debo admitir que esa canción no se le he puesto a mi chaparrín. Pero no me asustes, tú sí la has escuchado, ¿no? ¿Sabes de qué hablo? Sí, Ah, vale. sí, sí, sí. Pero debes saber que no es mi canción favorita. Podemos comenzar con esa discrepancia. Me suena a que es un ¿Es tu eufemismo. canción favorita? No mi favorita, pero yo sí fui muy fan de Topollillo. ¿Es pecado? Puedo decir que lo entiendo. Y de Yuri. No, O sea, siendo una pulguita de niña, me gustaban unas cosas así muy. lo sé. Fuiste a cierta escuela en cierto municipio de cierto estado. Está bien. Bueno, y soy hija de mi madre y de mi padre. ¿Qué le voy a hacer? Esta es realmente es una manera extraña de comenzar, lo cual Sí, está muy bien. muy bien. Mira, podemos tomar al mismo tiempo. Debe ser una tradición del inconsciente porque, aunque no tengo preguntas preparadas, sí que tengo ahí como unos temas que quiero abordar. Y el primero es nada más, nada menos que tu childhood. Ah, ¿Qué te parece? me parece bien. Buen tema siempre en la vida. Yo te imagino igual de traviesa que ahora o más.
eh, bastante silvestre. ¿Estoy en lo cierto? Sí. A ver, cuéntame algo que se te venga ahora a la mente, alguna cosa, algo. Asociación Quizás de... hablando de lo travieso y lo silvestre, puedo decir que era la menos traviesa de mis amigos. ¡Ah! O sea ¿Qué? que manejaban ellos niveles de travesura altos. Yo crecí con un bonche de niños que ya no son niños. Nos llamaban el Club de Toby. Yo era la única niña en ese crecer, y hablo en ese crecer que nadie tiene memoria de cuando nos conocimos. O sea, nos conocimos todos de bebés. Fue una ¿Bebés fortuna, de un año o de cuánto? bebés que, de meses. ¡Ah! ¿De Todos veras? éramos del mismo año, del 87. Y, ¿Cuántas niñes? Niños y mm, tú. pues a veces se agrandaba o se achicaba un poco el club, pero principalmente éramos José Claudio, Emilio y yo. A veces se sumaba Iván, aunque Iván a veces más bien era como mi amistad aparte con él, independientemente de la de Emilio, José Claudio y yo. A veces sí se juntaba con todos. Y luego se unió Pablo, que era el más chico, y bueno, Gabriel, que es su hermano, pero él era un poco más grande que todos, entonces a él más bien ¿Se este, cuadraban? nos cuadrábamos un poco, pero en general era un club que nos podíamos juntar todos, y entonces Gabriel, Iván, Emilio, José Claudio, Pablo y yo hacíamos de las nuestras, y todos crecimos muy silvestremente, empezando por la casa de José Claudio, que siempre me pareció la más silvestre, que era una cabaña en un pueblo que se llama Arocutín, cerca de Pátzcuaro, y era un lugar donde hicimos clubs debajo de las ramas, donde varias veces su papá preocupado nos buscó. Este, el club lo pintamos con los pasteles, porque él era pintor y arquitecto, los pasteles en las piedras. este, Hicimos varias cosas tremendas que ahora que soy mamá tiemblo un poquito, como esperar a que pasara el tren y estar muy cerca de la vía para sentir cómo temblaba. Sí. Estaba muy cerca del lago, cuando el lago todavía no se secaba al nivel de sequía que tiene ahorita, entonces cazábamos cualquier tipo de cosas allí. Y luego acá, donde yo crecí, Vamos pues a se hacer un venían paréntesis todos. porque no hemos dicho que naciste y creciste en Pátzcuaro y que ahora has vuelto a tu tierra. Bueno, es verdad. No nací aquí, ¿No naciste en eso sí. Pátzcuaro? No, ¡Ah! yo nací en el DF, lo cual es importante, sí, porque nunca me he podido sentir patzcuarense, porque es, ya sabemos cómo es la provincia en México. Si no naciste y no eres de la familia de ahí, Estoy no te flipando. puedes considerar tanto de allí. Ya. Pero sin duda Pátzcuaro para mí fue donde yo crecí, ¿no? Bueno, te fuiste desde baby, ¿no? Sí, mis papás llegaron aquí conmigo de un año. Pero bueno, en un año ya habías absorbido las malas influencias chilangas que Pues nos no tanto porque identifican. ese primer año viví en San Miguel de Allende, Madre mía. en el Oye, pero a ver, restaurante de mis papás. Ajá. ¿puedes repetir el nombre del pueblo donde vivía tu compi? Arocutín. ¿Arocutín? Es un pueblo que en ese momento yo no sé si llegaba a 30 casas, muy chiquito. Como yendo Y de Pátzcuaro hacia dónde. Aerongarícuaro. Ajá. Me encanta decir estos nombres. A ver, dinos un trabalenguas michoacano, improvisado. Tres charales tristes en Surumútaro y Sinsunzan se siguieron hacia Quiroga para Tacámbaro, tu Arocutín. Eso ya me sonó más a un álbum.
Sí, así sucede por acá. Muy bien, Mm. Nata. Ay, Dios, se me abre un panorama tan inmenso que no sé si nos va a dar tiempo de hablar de todas esas Es cosas. que la infancia es un panorama inmenso. Sí, es eterno, Y ¿no? acá sí, creo que eso lo explica muy bien. Creo que mi infancia fueron travesuras y cuestión silvestre. O sea, yo ¿Cuál habrá era la sido? menos traviesa, me considero. Pero vamos a ¿Cuál habrá intentar sido? entender esas medidas. ¿Cuál habrá sido la cosa más tremenda que hiciste con respecto a algo terrible que hayan hecho tus colegas? Pues fíjate que me entra un sentimiento donde no sé si uno puede hablar de estas cosas cuando se hicieron en equipo, Ay, ¿sabes? Así como ay, la lealtad al yo grupo. puedo hablar de estas cosas, la lealtad al grupo. Hay cosas donde caigo en cuenta, por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha costado exteriorizar, que ya lo hice alguna vez con la aceptación de una gran amiga que después se unió al club cuando ella entró en quinto de primaria a la escuela. Ella se llama Sol. Y con Sol, yo creo que las cosas más tremendas que he hecho en mi vida fue más bien con Sol. Y fue más bien en la adolescencia. Y qué cosas tremendas, digamos, que yo digo, no, debí decirle a mis papás por si algo pasaba, ¿sabes? Ajá, Em, sí, de sentir más ese riesgo. Esa parte más bien la viví con Sol y hay cosas que ya las dos contamos a la gente, es así como... Y luego están las cosas de niños, de pequeños, donde hay un grado que más que de riesgo es de reconocer una parte como siniestra de la mente de ser infante, sí, donde no hay un límite de esto está bien, esto está mal, esto sí es una travesura, no es una travesura. Las preguntas que me hago son sobre cosas que a lo mejor incluso los adultos no se atreven a cuestionarse, ¿no? ujú, Esa como cosita siniestra que me da más pudor de pronto contar, porque puedo contar la anécdota, pero lo que hay detrás, ¿no? Abre ujú. todo un panorama donde digo, oh, ¿esto lo puedo contar sin que estén aquí José Claudio y Emilio? Ay, sí. Em, Sí, y va desde cuestiones de Emilio, no recuerdo bien si sí se rompió el brazo o no, una vez que estábamos jugando justamente a ser superhéroes, y, pero puedo contar la anécdota en la que se avienta Emilio, ¿no? Desde lo alto, pero todo el entramado alrededor, o sea, de el pensamiento mágico y el grado de sí sentir que a lo mejor sí se rompía todo o a lo mejor se moría y queríamos realmente probar, guau. pues yo puedo decir, probar si volábamos y hacerlo rosa, ¿no? ¿A qué traviesos? No, sino de simplemente decir, ¿quién se va a atrever a saber si sí es real que nos morimos? O El sea, chivito ¿no? expiatorio total. Sí, o sea, un grado de, pues, ¿quién se avienta a morirse? A ver, o sea, ¿no? Sin decirse, pero sí entenderse en una cuestión de, de complejidad y de complicidad absoluta en ese momento. Ujú. Entonces, eh, creo que esos son los tipos de anécdotas de la parte traviesa que me estremece de pronto, que digo, pues Como sí, mamá. como mamá, ahora sí, que digo, hay un grado de consecuencias tan gigantesco de todo lo que se descubre en la infancia y que además no puedes detenerlo, es parte de la vida. Uno puede prevenir, uno puede decir, pero justo por prevención y por decir es que nosotros en esa ocasión dijimos, ay, sí es cierto que uno se rompe algo. Ya, que alguien se rompa algo. ¿Quién va? Que nadie me venga a contar, ¿no? A ver si Ajá, comprobar. sí. Ujú. Ajá. ¿Y, y en qué momento tú crees que, que por lo menos tú
si es que lo perdiste o se fue moderando o como a qué edad o hubo un momento en el que como que algo te hizo clic, fue, hay una ruptura abrupta o poco a poco se va perdiendo ese ser tan intrépido, independientemente de cuestiones éticas o morales, ¿no? Ujú. Es esa valentía, ¿no? Ese arrojo así Es, de vamos a, yo debo vamos admitir que a nunca fui vivir la intensamente, valiente, ¿eh? ¿no? Yo nunca fui la valiente, o sea, yo no fui la que justo se aventó, ¿sabes? Yo nunca considero haber tenido ese arrojo. Hubo una vez Pero que, participar en algo así también es, tú pudiste haber huido o pudiste haber traicionado al grupo y delatar la escena claro, o cualquier cosa, ¿no? no, eso nunca, no, hasta el final, Exacto. siempre. Creo que esa parte nunca la he perdido. Ah, Soy partidaria de hacer planes y ser leales a ellos y mantenerlos lo más posible. Y si fracasamos en el camino, no contárselo a nadie y guardarlo, no publicarlo en Facebook. no publicarlo. Si funciona, hacer la que más echa porra. Esa parte creo que es la que siempre me ha gustado, que es la del juego, ¿no? Ahora, yo nunca me considero que en la acción fui yo muy arrojada. Ujú. Eh, construyeron una casa del árbol acá, por donde ahora actualmente vivo, que regresé. La construyó Raúl, el papá de Gabriel y de Pablo. Y bueno, esa casa del árbol fue infinidad de universos, ¿no? Esa casa del árbol la vivimos como niños, luego como adolescentes, luego como postadolescentes, o sea, en esa casa del árbol vivimos muchísimas cosas, desde hacer casamientos de gatos, invitar a perros y descubrir que era mala idea, eh, A la boda. a la boda. Y un día pusieron un lazo y el chiste era subirte a la casa del árbol, que sí estaba bastante altita, y aventarte en el lazo y soltarte sobre la que haríamos la más grande torre de hojas en otoño. Y yo nunca pude hacerlo. Bueno, ese es mi miedo a las alturas, para empezar. Y en ese momento yo qué estaba haciendo en esta ciudad, madre mía, pobre de mí. Debías venir a mí, ¿viste? Sí, Y la verdad es que nunca, o sea, fui la niña a la que todo el mundo le decía, ya Natalia, aviéntate, ya Natalia, métete a una helada del lago de Siragüe, no te va a pasar nada. Natalia, ¿no? y Siempre fui ¿eras prudente o te daba miedo? Un poco las dos cosas. un poco las dos cosas. Hay mucho de prudencia en mí, o sea, eso siempre lo he reconocido. Yo por eso agradezco mucho a mi alrededor un poco de locura, de arrojo. Creo que me gusta rodearme de personas que son muy arrojadas y yo un poco embalsamarme de esa parte, Eres muy porque me tierra. gana la prudencia. Sí, soy muy, muy tierra. Por eso creo que disfruto tanto hacer improvisación, fíjate. Ajá, ya nos Creo que vamos son de acercando. mis crushes así profundos. Bueno, y no solo la improvisación, ¿eh? La actuación en general, el modo en que yo actúo, siempre apunta a esa parte de adrenalina que es mi mayor adrenalina del mundo. Yo reconozco que para mí esa adrenalina es basta y suficiente. Ya más no puedo. Sería que el vértigo del escenario, del momento presente y repetible de la escena, o de Sí, todo el proceso también previo a actuar. Es todo de un todo el juego. proceso, todo un juego, sí. Y me Vamos a ver encanta perderme. Ujú. cómo, cómo, cómo pasaste de jugar en la casita del árbol a querer jugar ya otras cosas mm, que no dejan de ser bastante lúdicas, a mi parecer, pero que se pueden tomar muy en serio y que además son para comunicar algo a alguien más. ¿Cómo, cómo entraste al teatro o cómo llegó el teatro a ti? ¿Cómo fue? Creo que hablando justamente de esta parte del juego y lo siniestro, eh, mi modo de acceder a la escena siempre está ligado con eso. Mm,
Siempre fui una niña que no sé por qué hizo teatro, no tengo la menor idea, ¿eh? Siempre hice obras de títeres. Mi mamá desde muy chiquita me confeccionó unos títeres preciosos hechos de fieltro, que a la fecha los veo y digo, mamá, pero esto es maestría, o ¿No sea, los tienes por ahí? luego, no, están en casa de mis papás, que ahora tienen un cuartito de Sí. juegos para los nietos. Mm, Y con esos hice cantidad de teatro, o sea, de historias. Tenía historias que además me maravillaban y las repetía año con año si venía la familia de visita. O sea, tenías Eh, público. tenía público, Ensayabas un tiempo y luego se lo presentabas a alguien. sí. Y recuerdo muy precisamente el momento en que yo me daba cuenta cuando repetía algo de un ensayo y cuando estaba improvisando, sin saber las palabras. Sí. Y de siempre apuntar hacia esas dos partes, a tener como toda una estructura que me ayude a jugar, ¿no? Había veces, me acuerdo, que ya me colgaba muchísimo en mi improvisación y que entonces yo captaba las miradas de, aquí ya los estoy aburriendo. Y esa sensibilidad siempre a mí me apuntó como a, sí decir, tengo que cambiar estas cosas, siempre ser divertidas, siempre entretener, ¿no? No O puedo tener sea, estos momentos donde mi público lo pierda. no solamente eras actriz y escenógrafa y demás, ya eras también directora, tú eras la que Sí, iba ya. viendo estas cosas, ¿no? De esto Ujú, aquí, esto acá, ajá. sí. ¿Tuviste Y algún recuerdo, referente? no, no tuve referentes. O sea, eso es la parte que a mí me impresiona, porque yo recuerdo las primeras obras de teatro a las que me llevaron mis papás en el DF, que cuando íbamos de vacaciones a veces veíamos, o en Jalapa, que ahí vivía mi abuela, como que sí recuerdo que me llevaron, pero yo recuerdo desde antes de eso ya estar haciendo mis locuras. Lo que creo que lo impulsó es que mi mamá y mi papá me metieron a talleres, no de teatro como tal, pero sí de hacer títeres, de música y ritmo, y entonces siempre como que estuve tratando de repetir lo que veía en esos talleres, en esos cursos. Y a muy pronta edad, que mis papás acá hicieron una escuela, que es una de las, como cosas que a mí me van a marcar, que es una escuela a las que le llamaron escuela activa, y pues era una apuesta por una educación diferente, donde yo desde muy chiquita, desde preescolar, tuve maestras interesadísimas en que la respuesta de aprendizaje justamente fuera hacer teatro, pintar, bailar, hacer música. Ujú. No, Entonces, no como una actividad extraescolar, sino como no, como impulsar parte la de... vocación de las Sí, me niñas. acuerdo que decían, y para explicar esto, elijan cómo expresarlo. Y yo invariablemente, actué, ¿no? Esa era mi manera. Y hablando de esa parte como de actriz, directora, etcétera, que obviamente no tenía estas palabras ni esa noción, yo recuerdo tener siempre mucha noción de la respuesta de la persona ante lo que yo hacía y de yo buscar replicar situaciones para corroborar cuál era la respuesta ante qué, ¿no? Por ejemplo, Que es la parte que digo siniestra, que yo siento que es la que yo hago. Bueno, no sé, esta parte que hacemos muchas personas, desde ensayar frente a un espejo, cuál es la respuesta ante un pensamiento mágico, ¿no? Que siempre a mí me llamó chistosamente la tragedia total. O sea, para mí imaginar situaciones trágicas era mi pasión. llorar frente al espejo o Y algo así. llorar, sí, y ver hasta dónde, cuál puede ser el llanto culminante, terrible. Oye, espera, ¿se puede saber si usabas, en tu mente usabas imágenes realistas, o sea, usabas escenas, recuerdos, pues, de algo que había sucedido o algo que podría suceder o algo totalmente ficticio o cómo, qué? Algo que podría suceder, siempre algo que podría suceder. Considero que eso es parte porque en mi infancia no había reales tragedias.
En eso me considero afortunada. Siento que fue una infancia que, a falta de tragedias, como que entonces abundó la capacidad de imaginármelas, ¿no? Pero eras consciente de que eso existía y Sí, además claro. te podía hacer llorar. O había Sí. tragedias a tu alrededor, aunque no fuera dentro de tu Sí, familia. aunque no fueran mías, viví mucho, por ejemplo, de niños, vivimos la separación de las parejas de todos los que eran los papás de mis amigos, que además eran los mejores amigos de mis papás. O sea, fue así como el brote de las separaciones y vivir las separaciones del lado de mis amigos. Ujú. Eso no era algo con lo que fantaseara yo. Yo iba un poco más lejos, o sea, yo llegaba a imaginar, por ejemplo, que me avisaban que mis papás habían tenido un accidente y que a partir de ahí mi vida cambiaba espantosamente y me mandaban a un hospicio y en el hospicio una mujer malvadísima nos explotaba y acababa yo trabajando en la calle y caminando por las vías del tren. O sea, ese tipo de ¿Y el escenario que situaciones y que imaginabas irlo empeorando en mi era el mente. tuyo? O sea, ¿te imaginabas en Pátzcuaro vagabundeando por ahí? ¿O imaginabas escenarios? Sí, Sí. no, siempre mi universito. Sí, me imaginaba que ya no me reconocían, que había cambiado yo muchísimo y entonces ya nadie sabía quién era yo. ¿No Sí. tenías, nunca tuviste una superstición como de, "¡Ah! y si me imagino estas cosas no vaya a ser que pasen"? ¿Nunca sentías miedo? O sea, le podías dar rienda suelta a imaginar cualquier cosa No, horrorosa libremente. rienda suelta, rienda Eso, suelta. Quizás lo que más me daba era pudor de contarlo, porque a lo mejor pensaban que a lo mejor alguien pensaba que gacha que piense que sus papás murieron en un accidente, pero era más un pudor de respuesta social, de esa parte donde identifico qué puede incomodar, ¿no? A alguien, de identificar, esto que imagino, si lo cuento, a lo mejor van a decir que qué gacha, ¿no? ujú. Más por ahí, más Y por un, sí, sensatez también. No hay que contar todo sí, de lo que identificar que, una, híjole, o hay que saber a quién se le pueden contar ciertas cosas y quién se va a asustar, ¿no? sí, así es. Eh, sí, yo me acuerdo una vez, esto no tiene mucho que ver, pero alguna vez ya, yo no era una niña, era una adolescente, pero llegué a casa de una amiga que no era tan cercana y saqué unos monigotes y le propuse un juego y ella se asustó muchísimo, dijo como, no, ¿qué es eso? Y yo Ay, me sentí muy extraña, pensé como, ¿estoy loca o soy mala? claro. Pero si hubieras estado tú, seguro que no te hubieras asustado. Tu micro, ahí estás. Sí, ¿Lista? lista. Ah, bueno. Lo que te quería preguntar, no sé si te interrumpí, perdón, es que tengo mucho ímpetu. Muy bien. Eh, este juego del teatro, ¿lo jugabas sola? ¿Lo jugabas con tu hermano? ¿Tienes un hermano? ¿O con tus amigos? ¿O cómo era? ¿O empezó en soledad y fuiste reclutando al elenco? Fue siempre un juego muy solitario mío. Pocas personas se dejaban reclutar a mi alrededor. Mm, Ninguno de mis amigos jamás tuvo vena actoral, esa es la verdad. Uno de ellos tenía vena musical y ahora es músico, uno tenía una afición al cine y ahora es director. Bueno, él se dedica, es cineasta. mm, Este, José Claudio siempre fue un punto aparte. Su interés de niño era el fútbol, la FIFA, los juegos de Nintendo, se la pasaba en las maquinitas y ahora es diseñador. mm. Este, y Emilio era un aficionado de los libros. Yo creo que Emilio, yo siempre pensé que iba a ser escritor porque teníamos 12 años y él ya había leído a Nietzsche. Pero bueno, Emilio es un caso particular, él es artista visual, pero hace investigaciones y es un estudioso nato de Ah, miles de cosas muy interesantes. O sea, él junta la ciencia
con el arte y hace investigaciones matemáticas del arte y así. Sí. ¿Y Ujú. todos estos niños estudiaron en la escuela de tus papás? Sí, todos, y todos íbamos en el mismo grupo. Pues es interesante hacer la observación, ¿no? Estaría bien, no sé si existirá, supongo que existen estudios de ese tipo en los que se pueda comparar una escuela normal, el pasado y el futuro de la escuela, ¿no? Y de cómo estos niños eh, fueron fieles a su vocación, que la vocación se manifiesta muy temprano, está allí. No es cierto esto Sí, de que no sabes lo que quieres porque eres muy joven, al contrario, ¿no? Es como que cuanto más te acercas a la adultez se te va olvidando lo que quieres, no lo que quieres nada más, sino para lo que estás hecha o hecho. me Eh, gusta da, escucharte. Ujú. da gusto saber esa estadística y también da envidia, como no solo vivir en Pátzcuaro, sino haber asistido a una escuela así debe ser maravilloso. Quiero felicitar a la labor de tu madre y de tu padre. Sí, fue verdaderamente una, pues un regalo. Yo creo que de por sí, pues hay mucho que agradecerle yo a mis papás, pero siempre de lo principal fue que se aventaran a hacer una escuela, que hubieran pensado efectivamente que valía la pena para mí, porque esa, debo presumir, o sea, fue la razón. Ay, sí. Claro, en un lugar así, cuando piensas a qué escuela va a ir, ¿no? Y las opciones no cuadran con, pues, el pensamiento, el sentir de una familia, pues, ¿qué haces? Haces una escuela y Es increíble, debo o sea, decir que no te fue sientas maravilloso. no te cruzas de brazos, no te pones a llorar, no te quejas, sino que dices, vamos a hacer lo que queremos que sea, Ujú, o a intentarlo. Qué sí. chido. Ya, perdón, me sale lo Kini. Descuida, Kini. Gracias por tu paciencia. Te Me co- puse a ver tus videos mientras, ¿Cuál es tú? los que me mandaste para seguir en sintonía ¿Los que te mandé? de tus anteriores entrevistas. Ah, bueno, muy bien. Bueno, después de este sustillo, ¿qué era lo que ya estábamos diciendo? Ah, sí, te quería preguntar. Estábamos hablando de la escuela Ujú. y podemos ya ir uniendo el teatro con la escuela. O sea, la escuela de teatro. eh, si quieres empezar por, por tu escuela o tus escuelas de teatro y a ver si podemos llegar hacia el teatro como escuela de la sociedad, si es que consideras que es parte de la educación del pueblo. Totalmente. La escuela de teatro, mi carrera, Sí, o cómo empezaste a tomarlo, cómo dejó de ser un juego y pasó a ser algo más profesional. No necesariamente, ujú, o sea, saltar a la carrera de teatro, sino, em, no sé, tus primeros talleres o ujú. todo eso. A lo mejor voy a nombrar justo, voy a elegir nombrarlo bonito, Ujú. que por ahí hay algunas cosas que digo, ay, que obviamente ayudaron a que yo tomara ciertos rumbos, pero no tengo ganas de nombrarlas en esta ocasión. Entonces, hablando de lo bonito, mmm, siempre en la escuela primaria de mis papás, estuve en todo lo que hubo de teatro. Y lo de teatro principalmente lo daba mi papá, que eh, siempre fue un actor de corazón. Y mi papá tenía un personaje que era el Risotas y era como una referencia importante en mi vida de lo que podía lograr una buena manera de contar una historia y un personaje. Mi papá siempre en los campamentos de la escuela contaba la historia del Risotas y cuando llegaba el momento en que se acercaba el Risotas donde todos ya estábamos así, ¿Era de miedo? era de miedo,
¿Y en algún punto el él se risotto se convertía. carcajeaba o qué? Sí, claro, ese era el chiste, ¿no? Y mi papá era el risota, se disfrazaba del risotas y para mí fue un referente importantísimo de el grado de compromiso que debe haber en una actuación. Daba Ujú. tanto miedo que un niño se quejó y mi papá tuvo que dejar de contar el risotas porque varios papás se preocuparon por el miedo de sus hijos, lo cual era un buen indicio, creo yo. Y después en secundaria mis clases de artísticas eran clases de danza folclórica de aquí de la región. La daba un maestro que quise mucho, que se llama Artemio, con quien siempre me peleé y le decía, yo ya no quiero bailar estas cosas, no me importa, hagamos algo más. Bueno, pues si te crees tanto, da la clase tú. Y hubo tres clases que me dejó dar, una ¿En de serio? pintura, una de teatro y una de no sé qué. Y a partir de ahí, un día me agarró Artemio, por lo cual siempre le estaré agradecida, me agarra aparte y me dice, creo que tienes mucha habilidad, creo que deberías tener tu propio grupo de teatro aquí en la escuela. En mis horas te dejo que hagas tu grupo de teatro y monten algo. Wow, ¿quién es ese señor? Artemio, que es un dios, que aparte es el coreógrafo más importante de Michoacán, es quien gana los premios a nivel nacional con Pues sus grupos. se me hace, mira, yo tengo ahí mi prejuicio con algunas cosas de estas de los premios, pero por esto que me cuentas, yo creo que este Artemio se lo merece. Pues son premios de estos de danza folclórica, que es un mundo que desconozco, la verdad. Pero me aguantó todo lo que yo decía de sus clases, me aguantó todo y me compensó esa vez así. Hicimos una obra de teatro que no sé si alguien la haya entendido. Tengo por ahí el guión, lo leo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué fumades? ¿Tú la escribiste, tú Este, la dirigiste y también actuaste? la escribimos Emilio y yo, a Ajá, partir de un cuento de Emilio. ajá. Emilio, que es mi amigo aficionado de infancia siempre a los libros, escribió un cuento grandioso para la clase de español y a partir de ese cuento lo volvimos una obra de teatro y todos apoquinamos y todos actuábamos, etcétera. Y al momento de darse los catorrazos, yo principalmente actué, ¿no? Y dirigí. Y fue muy divertido. Y eso me incendió el corazón, y luego hice un año de prepa en una prepa de aquí de Pátzcuaro, donde el maestro de lógica, Ujú. siempre sus ejemplos de lógica tenían que ver con algo de un personaje, de personajes de obras de teatro, de no sé qué. Y un día le pregunto, ¿a usted le gusta el teatro? Me encanta, pero así como Me descubriste. me descubriste y le dije, me gustaría mucho que leyéramos teatro, porque nunca he podido en ningún lugar leer teatro y yo quiero probar leer teatro. Y entonces hizo un club donde nos juntábamos a leer teatro, él, yo y un chavo que como que era mi novio. Y Ajá. pronto dijo, ¿qué les parece que montamos algo? Y se inventó que nos íbamos a montar el Don Juan Tenorio de Zorrilla y a mí me tocaba ser el escultor. Ujú. Y fui feliz con él. Era una aproximación súper arcaica, no me importó, me encantó disfrazarme, me encantó hacerlo todo. Y les gustó tanto que dimos otras tres funciones ahí, se abrió en el Día de Muertos al público en general y se cobraron entradas. Y fue algo muy importante para mí. Y ahí me gustó muchísimo comenzar a leer teatro. Y cuando abrieron aquí el Centro Dramático de Michoacán, trajeron la obra que dirigía Luis de Tavira de, ¿cómo se llamaba? La honesta persona de Szechuan, era Ajá. la de Brecht. Máscaras. Ajá. Y yo vi aquello y recuerdo sentir así mi corazón cimbrado y decir, sí, sí, sí quiero ser actriz, ¿no? ¿Eso en Y qué de año ahí, fue? Más o menos. eso debe haber sido 2014. No, No, 2014, mucho dos antes, mil ¿no? cuatro. Sí. Sé que había un 4 pero era 2004, no 2014. Recuerdo tener por primera vez en mi vida mi actriz favorita de teatro, que era Karina Díaz, y así yo flipaba, pero así, o sea, fui dos veces a sus funciones,
A la tercera ya me sabía diálogos, me ponía frente al espejo y replicaba cosas que hacía Karina. Estaba yo súper emocionada. A ver, espera, vamos a ahondar un poco allí. Yo recuerdo esa obra y me gustaría saber qué fue lo que más te impactó, porque hay muchas cosas de ese montaje. Podemos hablar de otros, pero ese en particular, desde lo estético, la belleza y el impacto de lo estético, de lo coreográfico, de la escenografía, em, el tremendísimo mensaje dramatúrgico, la música, ¿qué, Todo, qué fue? O sea, ¿fue todo en su conjunto o fue algo específico que dijiste, eso es lo que a mí me... todo. A mí me pareció en ese momento que yo acababa de ver algo completo, que acababa de ver cuando está el trabajo de toda la gente hecho ahí, ¿no? Como tengo la sensación que hasta entonces todo lo que yo había visto de teatro, o lo que yo misma había hecho de teatro, dentro de mi pequeño ser crítico que tenía algunas herramientas, una intuición, siempre acababa yo un poco, Sí, pero... sí, pero me sigue gustando más hacerlo que verlo. Había algo de eso, Ajá. que yo me apasionaba más hacerlo que de pronto ver cosas que, siendo honesta, me decepcionaban en algún grado. Y cuando veo eso, fue la sorpresa total de algo, de ver algo y decir, esto puedo hacerlo yo, Ujú, esto es lo que yo quiero hacer, es este grado. Podría llamarse, si lo queremos poner en una palabra, como grado de excelencia, pero justo del resultado que puede haber, que es el de la sorpresa. Yo sentía que veía esa obra y me sorprendía de todo y por todos lados. Era una sorpresa maravillosa el sentir que todo cuajaba y encajaba. ¿Sí? Entonces, eso, yo recuerdo que incluso después de ver eso, comencé a leer endemoniada todo Brecht y estaba yo así, pero que no podía. O sea, yo decía, ya, denme 50 años de edad y quiero ser estos 5 personajes que me encantan de él, ¿no? ujú. Y creo que fue eso me marcó muchísimo. Y después, cuando acá el grupo de Cherry Teatro que habían hecho con Mauricio Pimentel a partir de unos talleres que se daban acá en Cedram, cuando me invitaron a actuar primero en una pastorela con ellos y luego en una, bueno, no es cierto, me invitaron para hacer un personaje de una obra que se llamaba Te juro, Juana, que tengo ganas. Y a partir de eso era como, pues súmate a la pastorela, súmate a como todos los proyectos. Y toda esa etapa de Cherry Teatro para mí fue radical en amar el teatro. Ya estabas muy decidida, ¿no? Ahí. Fue Cherry Teatro la que aparte me amarró todo, creo yo, porque era hacer teatro con un montón de personas que, sin ser actores y actrices, en ese momento de su vida decidieron que era algo lo suficientemente importante como para decir, sí, tengo que trabajar y hacer una vida, y aparte en las noches, en las tardes, me dedico a hacer teatro. Y ahí estábamos todas y todos haciendo, Tu papá era parte del elenco de esa obra, ¿cierto? mi papá era parte del elenco, era el maestro Diógenes, Y tú y yo era eras Inésita, Inés. y yo era Inés. Y esa es la época donde tú y yo nos conocimos, Ujú. ¿cierto? Un poco antes de Ajá, eso. un poco antes. Sí, Claro, porque sí. tú me conociste en mi momento justo del bajón donde yo no sabía si quería hacer teatro. Pero mira, para hacer un bajón estuvo bien porque yo te conocí en un taller. O sea, para estar desilusionada, tuviste mucho arrojo al decir, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Otra oportunidad, sí. Sí, ese taller es otro momento muy importante. Creo que ese taller a mí me dio como la libertad de volver a decir, yo creo esto del teatro y se me antoja tal, ¿no? Ujú. Y antes de que Sí. te sumergieras en Brecht y otros textos dramatúrgicos, imagino que la literatura en general
tuvo mucho que, eh, tuvo mucha participación en tus juegos y en tus teatros, ¿no? Como en tu bagaje fantástico. ¿Te gustaba ya leer? ¿Te gustaban los libros? O... Sí, muchísimo. Y siempre alrededor del teatro, creo que en mis creaciones leo más novela y cuento que Ujú, teatro mismo. ujú, Creo que es un lugar más común para mí del cual partir que el de la dramaturgia en sí misma. Incluso la primera obra que escribí, que es ahora la de Los Indispensables, parte de unos cuentos, no de pensar una obra de teatro. ujú. Entonces, es mi lugar más común. Yo cuando llego a leer teatro, en general tiene que ver por el montaje que estoy haciendo. No soy una aficionada lectora de teatro, sino más de narrativa, Sí, definitivamente. tampoco es tan fácil leer teatro, yo creo. No, además, siempre digo en parte de broma, pero sí es verdad, que obra que leo se me antoja montarla de pronto. Entonces es un peligro. Y eso es peligroso. Mm, Este, Quiero, quiero decir que ahora nos estamos enfocando en el teatro, pero Natalia, Natalia también escribe, dibuja, es un auténtico estuche de monerías. la Y mona. la mona está. Y lo quiero decir no tanto por mostrar tus medallas, Sí, sino porque mi intención es más o menos descubrir el tejido y ver cómo eh, pues todo está así, ¿no? Es como una persona es artista y manifiesta eso de muchas maneras. A lo mejor te vas más por un lado que por el otro, pero pudiste haberte ido, no sé, yo creo que toda la energía que pones en la actuación la pudiste haber puesto en, como ilustradora o como escritora y como más cosas y hubiera sido igual de brillante. bueno. Fíjate que hace poquito lo que pensé que a lo mejor me habría gustado más indagar, que no estoy tan vieja como para comenzar. No, te ves chamaquísima. Ay, bueno, gracias. Eh, es el flamenco. Ah, Justo parte de lo que pensaba, ahorita que además hacíamos como el bagaje de la infancia, es que la única razón por la que yo no bailé flamenco es porque aquí no había maestras o maestros de flamenco. No era un referente, era algo que yo podía tener si iba de visita a la ciudad, o una maestra vino y dio clases un año y fui la más feliz. ¿y eso cómo fue? O sea, ¿tú un día viste flamenco y te impactó? ¿O qué? Yo siempre en mi familia, había alguien que bailaba, Ajá. ¿no? ¿Quién, por ejemplo? Pues creo que todas mis primas fueron a clases Sí. de flamenco y como en la ciudad sí abunda, en la Ciudad de México, como que todas tuvieron esa chance y a mí me habría encantado como tener la oportunidad de seguirlo. Yo secretamente bailo flamenco como si Oh. supiera y me la creo y Esto los tres es, pasitos que me sé te lo tengo hago. que decir una cosa, porque hace poco me acaba de pasar algo increíble que tiene que ver ¿Qué? con el flamenco y con el clown, pero vamos yendo hacia allá. Vamos a ponerle aquí un ping a esta idea del flamenco y a retomarla cuando lleguemos a esos asuntos de la nariz roja. Pues Eh, sí, perdona, es que me emociona. es que creo que, yo no sé si tú tienes la misma sensación, pero yo siento que la vida es como demasiado corta para experimentar todo lo que uno quiere. Y Sí, ahorita que hablabas como del estuche, sí me gusta pensar en que uno es un estuchito, o sea, como creo que quienes somos artistas, una cosa es el resultado y el lenguaje que utilizamos en tal o cual momento, pero a niveles de profundidad desde donde uno habla, creo que lo que es habitual es que uno tenga, ay, perdón, es que tengo un pájaro que viene aquí a visitar y pega el sitio, entonces ¿cómo me se llama? distrae. Lázaro le llama pájaro y así le dejamos, porque desde chiquito cuando empecé a decir
pájaro era por ese pajarito, que yo me ¿Y, gusta pensar que es el y mismo sabe siempre. pronunciar pájaro? ¿Así? ¿Suena pájaro? Pájaro, pues sí, No es tan fácil la palabra. no, Ya está no. grande. Y a Perdón, Lázaro le ajá. llevó tiempo decirlo. Antes se decía solo, y ya. Em, pues siento que el lugar de donde nos brota todo no puede alcanzar a lo mejor en un solo lenguaje. No sé si tengas la misma sensación, tú Sí, que eres sí. también justo un estuche de monería, que lejos de querer halagarte, es quien eres. O sea, que es un panorama de exploración, creo yo. Me viene ahora a la mente algo que decía Leonora Carrington, que tiene que ver con eso, como es que hay cosas que se tienen que expresar con la pintura, otras con la escultura, otras con la escritura, eh, como si fueran superpoderes, ¿no? Como que cada manifestación tiene su poder específico de, Ujú. de expresión. Y tal vez no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que es más especializada y se va por un canal, pero, Sí. pero habemos bichos ávidos de probar esto y probar esto y probar esto. No sé si tanto si probar, sino más bien es como algo desde adentro que empuja y que a veces se va por aquí, a veces se va por otros lados. Y no creo que sea algo voluntario. Es más bien como abrirse a esas posibilidades y escuchar y decir, bueno, a ver qué. A veces algo tiene que tomar la forma de una canción o de solo un trazo. Ujú. Sí, y creo genuinamente que hay algo que sale, ¿no? Que es inevitable. Yo por eso hablaba de lo del flamenco, porque yo si estoy a solas y hago como que bailo flamenco, lo disfruto muchísimo, ¿no? Que siento que hay cosas que me salen más hacia allá, que ya me inventaré un proyecto para poner de justificación que tengo que aprender Yo flamenco. tengo una idea ahí muy payasa, Sí, sí, pero no sé si decirla ya de una vez. Hace poco se la para que sea conté. una entrevista ¿cómo se llama? Contratación profesional. Sí, es un anzuelo, tal vez. Me gusta. Espera, porque otra vez esta cosa nos va a querer sacar, creo. Bueno, No la esperemos. dejan a uno en paz estos. Ay, ¿verdad? No son. Bueno, si nos corta, volvemos a empezar. Vale, como quieras, ¿eh? ¿Te la suelto de una vez o vamos, cómo vamos? Derechito. No sé Retomamos cómo el. va. Bueno, es que hay muchísimas cosas que quisiera preguntarte. Además me está encantando ponerme a responder. Soy muy respondona. Ya vi que sí. Mira, ya vamos llegando a Pénjamo. Mm, Está en Michoacán, por cierto. es cierto. Mm. Ya brillan allá sus cúpulas. Em, a ver, hablando de superpoderes, mira, yo tengo aquí justo un personajillo. eh, es el guardián de Ay, no. esta maravilla. Y es que realmente uno se pone la nariz y como que algo pasa. ¿Qué es esto? Sí, ¿Qué es esto? Nada. el origen. Eh, no, realmente es impresionante esta cosa, ¿no? Sí, sí lo es. Sí, sí, es muy Quiero, impresionante. quiero que me cuentes
Bueno, vamos directo a Parrot. De hecho, estaba muy tentada a invitar a Parrot a la entrevista, Ah, pero eso sería otro. Es- te di prioridad. Algún día Gracias. quisiera entrevistar a Parrot. ¿Quién es? ¿Quién es Parrot? A lo mejor me es justo más fácil responder eso con el mismo párrafo. A mí me cuesta a veces un poco definir quiénes son mis personajes. Ujú. Em, Como si fuera una especie de pudor de presentar a alguien más, ¿sabes? Como, ¿quién es tu padre? Y yo lo alcanzar a decir, pues, A de lo ver, que yo sé. sí, quién es muy ambicioso, pero pensando a Parrot como un amigo tuyo, no sé si lo puedas pensar como un amigo, como un miembro de tu familia, o simplemente así como un personaje. eh, Para mí es más fácil justo hablar de él como un personaje, ok, creo. A lo mejor justo porque de mi parte a lo mejor le ofrece más tierra de la que Parrot siendo Parrot puede alcanzar a tener, que es pues representación de algo totalmente efímero y ficticio como lo es este, el teatro. Pero Parrot yo creo que es en términos generales, que yo creo que me ayuda a definirlo desde la parte más conceptual. ujú, Creo que es una oda a mi papá y a su familia, hablando como su familia, obviamente soy yo, pero sí que me ayuda a tomar cierta distancia. Mm, este, a esa parte como de estas personalidades entre las que yo crecí, que hay mucho de eso en mí. ¿Parrot tiene algo del risotas o no? No, 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 nada. nada. El risotas era terrible. El risotto era terrible. Eh, ¿Cuáles son las virtudes de Parrot, por ejemplo? yo creo que la mayor virtud de Parrot es poder reír y abrazar lo terrible de la humanidad y de cualquier tiempo. Esa es una de sus virtudes. Otra es que tiene la capacidad completa de sensibilizar lo más sencillo y de sacar de lo más simple la magia más grande del mundo. O sea, es como una capacidad de ver y reconocer la simpleza. Por ejemplo, de los objetos que lleva en su maleta. Por ejemplo, eso, por ejemplo, darle crédito de importancia a cualquier pregunta y que eso da importancia enseguida a cualquier ser humano que sea que está ahí enfrente. Esa es una capacidad que yo amo de ese personaje, que yo, Natalia, me cuesta tener. Yo Ujú. al lado de Parrot me siento muy soberbia, por ejemplo. Y justo Parrot, ¿cuál sería el antónimo de De eso, soberbia? pues humilde, ¿no? Quizá. Sí, pero creo que Parrot no es humilde. Creo que es otra cosa. Mm. Mm, Bueno, creo que en términos generales, Parrot conecta con lo humano muy fácil. Más empático, De un quizá. lado muy honesto. Sí, es sumamente empático. Y empatía no vista desde que él se identifique con, sino de que él se siente con la libertad de hablar de, simplemente por aceptarse totalmente, No pues se, no se autocensura. no, no se autocensura, no hay pudor alguno, no hay ninguna traba para hablar de ti, de mí, porque siento que genuinamente Parrot parte de la idea de que todos somos todos y somos igual de absurdos, ¿no? Que Sí. no hay que, hoy justamente en la mañana veía una entrevista que soy fanática de perseguir actores y actrices y creadores que hablen de la comedia. Y esta mañana daba una entrevista a este cómico inglés
Gervais, como Richard Gervais, ¿no? Se llama, el que hace estas series como The Office y otras tantas, que él es un genio de la comedia. Pues justo Gervais, para los amigos, exponía una cosa sobre la importancia de no darle tanto crédito al público con respecto a si aguanta o no ciertas cosas de la comedia. Que siempre siento hay una parte en la comedia De donde... sentirse herida en sus sentimientos o de que sea Ajá, sí, políticamente incorrecto lo que se dice. todo lo que provoca la comedia, que es lo que yo amo de la comedia. Que siempre hay algo de pudor en otras, no en otras. Siempre hay posibilidad de pudor. Siempre. Si le das entrada al pudor en tu arte, puede censurar tu arte, Ujú, siendo tu pudor mismo, creo yo. Creo que en el momento en que el artista está más preocupado por ese pudor de censurar antes de mostrar, de sentir que puede trabajar para siempre antes de publicar, de sentir que hay cosas que hay que editar para poder vender, de miles de cosas que se puede catalogar como la autocensura ujú, ujú. dentro de la producción, dentro de la creación, dentro de cualquier proceso creativo. Creo que esa es una posibilidad que siempre está ahí, a la que los artistas podemos dar cabida o no, o en mayor o menor grado, ¿qué? Y luego viene la comedia, que es lo que tanto amo de la comedia, que es que la comedia funciona en tanto menos se dé cabida a eso. La comedia no por eso quiere decir que no esté siendo pensada y repensada y replanteada y repreguntada, sino que hay un grado donde la comedia es comedia porque es un reflejo inmediato de todo lo incómodo. Y creo que el objetivo principal de la comedia que yo hago, sin ser incomodar, sí es nunca quitar el dedo del renglón, el no, Parrot no censura, Parrot tiene que desnudar justamente esa parte, ¿no? Parrot es transgresor. Yo creo que sí, y creo que es transgresor de modos que digo, a diferencia de este otro comediante es de un humor negro muy ácido, es sumamente provocador, incomoda desde partes muy mal vistas socialmente. Por ejemplo, Por ejemplo, bueno, es el actor que entregó las últimas 5 veces los Globos de Oro, por ejemplo, ¿no? Y se comenzaron a preguntar si realmente era inteligente llevarlo o no. O sea, de preguntarse en serio si la gente lo está disfrutando o está incomodando a tal grado que nadie va a querer ir por miedo a que le digan sus verdades, ¿no? Y sus verdades, hablamos de verdades que él plantea como, bueno, aquí estamos todos, un montón de gente que recibe su premio y habla en pos de la industria como si se salvaran vidas y se hiciera una gran aportación a la sociedad, cuando en realmente ganamos por encima del promedio de la gente explotada a la que representamos en nuestras ficciones. ujú, Y es ese tipo de persona y no tiene ningún reparo en decirlo. Y pienso, ese es un tipo, esa es una línea, ese es alguien que quiere decir. Y quizás desde otro lugar, a mí me gusta mucho Parrot por eso, porque si a Parrot le preguntan un día qué opinas del veganismo, Parrot no va a transportar su opinión para ser políticamente correcto, sino que es la oportunidad siempre para hablar de algo que en principio un espectador plantea como pregunta. ujú. Pero Parrot no es quien va a decir, me muero de la risa de ustedes, jajaja, sino que No es un crea cínico tampoco. no es un cínico, sino que realmente le interesa
mantener su postura, quitándole incluso la importancia a su propia postura, desde saber que es tan poco importante el veganismo que ni siquiera su postura al respecto es importante. Y es un poco estarse riendo de sí mismo todo el tiempo y de que cualquier cosa que sea respuesta no importa ni siquiera como una opinión política, sino como que más bien todo es razón para inventar una historia y que es una historia que es igual de absurda que la pregunta y que lo que importa es ser ingeniosos para darle un vuelco a eso, no en nos vamos a dividir en opiniones. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa mi opinión, la tuya? No importa, realmente no importa. Es como darle la importancia suficiente al no me importa, al no importa, visto desde no el no compromiso con algo y la pasión con algo, sino visto simplemente de que somos la humanidad entera efímeros y que aquello con lo que nos casamos como para definirnos y sostener son ideas, ideas nada más, ¿no? Que lo que importa nada más es coincidir un momento y Suena a que Parrot desmitifica a los líderes de opinión, ¿no? Como burlarse un sí, poco de tanta seriedad. que además hoy en día es lo que se come en todos lados. Todo se genera alrededor de los líderes de opinión y de que tú te alimentes únicamente de tu única opinión y te rodees de esa misma opinión vista desde los lugares que quieres. Esas son las redes sociales. Ujú. Finalmente es una red donde, pues desde tu lugar criticas junto con los otros, que son tus amigos, que critican lo mismo, Son las redes y así, antisociales. exacto. O sea, no hay más. Que son estos ahora los influencers, que a mí Ujú. me parece tan triste, no el influencer en sí, el influencer me parece inteligente. Mira que hacer un bonche de dinero con pendejadas se necesita, ¿no? Ay, a mí me Eh, encantaría hacer eso. hazlo. No sé, no sé, no se me da esto de los dineros, se me da tan mal. Ah, no, para eso tendrás un agente, ya que seas influencer. Ah, Pero es eso, o sea, la gente está ávida de decir, hay alguien que habla sobre lo que yo opino. claro. Y eso es el tarara, 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 que voy a escuchar todo en mi vida. Y de ahí no hay más. Por eso Ujú. no es sorpresa que a la menor provocación uno se encuentra con alguien que difiere en opinión de uno y uno, ¡oh! Que dice, ¿no? Sin embargo, Parrot tiene algo así como su pasado oscuro. Eh, Me refiero a que antes de ser Parrot Sí, contestatario, era Parrot protestatario. se volvió más zen, Me, ¿verdad? me gustaría saber cómo ocurrió, si se puede, ¿no? Si no es como mirarle los calzones al Parrot, cómo fue esa transición que se me hace muy interesante. Bueno, la transición no la conozco, me la puedo imaginar, pero yo fui a ver el espectáculo de Parrot contestatario y hasta pensé, se equivocó, no es contestatario, era protestatario. Ujú. Pero no, efectivamente es contestatario, pero no como se suele entender esa palabra. Y no, bueno, para quienes no lo sepan, aquí Jimena y yo hicimos un par este, de personajes que eran los protestatarios y justo protestaban, ¿no? Contra Todo, aunque no todo. nos parece. Eh, y luego Parrot se convirtió en contestatario gracias a, creo que, a algo que sucedió inevitable en la pandemia, que era, bueno, ya nos dejamos de ver con todo el mundo y cuando vuelve a ocurrir el encuentro o las posibilidades de encuentro, pues lo que menos ganas le daban a lo mejor a Parrot era protestar. Creo yo que era un momento donde tocaba más preguntar y hacer preguntas. Y comenzó inevitable la dinámica de las preguntas y las respuestas y el imaginar así.
una posibilidad distinta a la que estábamos viviendo. ¿Tú te empezaste a hacer muchas preguntas? Muchísimas, muchísimas. Y luego di clases y me hacía el doble de preguntas porque me tocó dar clases en línea, lo cual era un absurdo. Em, y de pronto presenté a Parrot en esas clases en línea. Y lo primero que hicieron los niños, deja tú que Parrot comenzara a hablar, eran los niños haciéndole preguntas a un personaje con una nariz roja frente al monitor. Entonces, de ahí nace, de los niños haciéndole preguntas y Parrot, lo que menos tenía ganas yo de hacer con Parrot era dar respuestas simples, banales, reales, ¿no? ¿Qué le dices a un niño que va pasado meses encerrado en su casa si te pregunta quién eres? Pues te inventas un mundo fantástico. Y fue así. Y cuando empezamos a podernos encontrar, pues la dinámica de las preguntas y las respuestas se dio vuelo. Y entonces empezó a ver la maleta y todo un mundo y de repente descubrí que Parrot justamente pues era un personaje que viene pues como mis abuelos, ¿no? En un En un barco, en un viaje de descubrimiento y me emociona mucho, la verdad, o sea, porque creo yo que hay pocas oportunidades de creación donde uno siente que uno se está dando respuestas a sí mismo, ¿no? Eso Me era puse muy justo sensible. te me adelantaste. Te quería preguntar si Parrot ha respondido además no solo a las preguntas de alumnos o de espectadores, sino a tus propias preguntas. O quizá alguna Sí, pregunta que no tenga palabras, pero hay como preguntas abstractas dentro de una. justo creo que son las preguntas esas que nombras, las abstractas, las que no he podido ni nombrarlas, ¿no? O sea, de darme cuenta de cuántas preguntas no, no he podido ni verbalizar acerca de mi historia Ujú, y de crecer en un ambiente donde la guerra y el, la no identidad es un tema. O sea, esta parte de yo haber nacido en el DF y no en Pátzcuaro, pero crecer aquí, son inevitablemente como rezagos de sentir que mi familia no pertenece a ningún lado, ¿no? ujú, Y más allá de querer pertenecer a, es como el reconocimiento de una historia nómada ujú, que involucra mucho dolor, como yo sí creo que a nivel molecular, quienes tenemos familias que fueron desterradas de su tierra en situaciones muy violentas, yo sí siento que hay algo que se queda en las venas, que es como una tristeza y un coraje como inexplicable de pronto, de decir, traigo eso en algún lugar de mi sistema que no puedo acabar de colocar. Y yo en la medida que más hago a Parrot, hay historias que de pronto contesto y digo, ahí está la respuesta que es bálsamo a lo que no estoy pudiendo nombrar, ¿no? Y más allá como de sentir que es sanador, es como que me conecta con lo que soy, sí. como decir, ah, esto soy esta carga que tiene esta respuesta. Y a mí lo que me encanta de este personaje es que siempre las respuestas, siempre, invariablemente, acaban siendo abstractas, que no hay una moraleja, que no hay una enseñanza de, que puede ser solo nombrar las cosas como son y que eso está bien, que no necesita uno de una fábula o de una endulzamiento de la historia para comprenderlo y para nada, que no es necesario pasar un mensaje, ¿sabes? Sino solo de sentir que uno está ahí.
decente. Y eso, creo. Mira tú qué casualidad se te puso la naricilla roja. Ay, sí, me pongo yo toda roja a la menor provocación. Tuntu. Mira, tengo aquí un libro que habla justamente, bueno, habla de muchas cosas. Ya ves que es un libro gordito. Ujú. Este libro me lo acaba de mandar este gran hombre que se llama Sergio Stern, que es todo un personaje que espero yo que se deje entrevistar un día de estos. Él es psicoanalista de origen judío, practicante zen, Órale. etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una propuesta muy interesante, pero que además habla de ese dolor del desarraigo eh, profundo e insondable, porque ya no es nada más que uno diga, nací aquí, crecí aquí, no soy de aquí ni soy de allá, sino que en efecto hay como un karma eh, genético o quién sabe qué cosa será que a veces se siente hasta en el cuerpo, un dolor de esto tan grande es mío, no puede ser solo mío Mm, y que yo creo que además el teatro y el arte lo puede detonar si está dormido y sí, que tiene que ser detonado también para resolver problemas de la historia, ¿no? Como de la psicología de la humanidad, como no se puede sentar a toda la humanidad en un diván, y tampoco estoy diciendo que el psicoanálisis sea, sea la sí, solución pero para todo el mundo, ¿no? Pero sí, usando esa alegoría, totalmente. es como desde lo individual, y esa ya sería una pregunta, yo le preguntaría tal vez a Parrot, que ahora no está aquí, pero tú quizás se lo puedes preguntar. Parrot, ¿tú crees, tú Parrot, sin teorías ni manuales, crees que desde lo individual se puede resarcir lo colectivo? ¿Se se puede aliviar el dolor de los muertos, por ejemplo? Ya me puse muy dark. Me gusta, porque creo que tiene todo que ver con parte de las preguntas que me ha detonado este camino con él. Porque un día yo pensaba, cuando justamente dieron el apoyo para llevar a Parrot a comunidades aquí en Michoacán, un día antes de irme a la primera comunidad, que iba yo a una comunidad que se llama San Andrés Ciróndaro, que es parte de de lo que inicia a ser la meseta purépecha, y decía de pronto, ¿qué les va a decir un viejo expatriado español a la meseta purépecha? ¿No? Y en esa función, estoy dando la función y siempre trato con Parrot de hacer alusión justo al lugar de donde viene, a la parte de la guerra, de algún modo, dejarlo por ahí claro. Y una mujer, ya cuando ya me había cambiado y todo, me dijo, muchas gracias porque me hizo pensar en mi hijo que está en Estados Unidos. Y dije, claro, Ujú, todos tenemos estas historias ujú, y las guerras tienen diferentes caras. Y en muchos niveles yo creo que cuando uno toca la esencia de lo que uno vive y la traslada al lenguaje artístico, es inevitable que justo eso alcance a ser universal. Y hoy por hoy, lo más universal es el dolor. Y creo que será un tema a tratar de muchas maneras en estas décadas por venir. O sea, genuinamente, todos los movimientos sociales que estamos viendo hablan de un dolor muy profundo y
para mí es muy importante hablar del dolor desde la risa, siempre, 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 como una batalla que hay que mantener, como tenemos que tener humor y no por quitarle el grado de importancia, sino porque sin humor no hay quien sobreviva. Y yo creo que esa parte para mí es muy importante de este personaje, que finalmente es el humor que yo vi en amigas y amigos de mis abuelos, en maneras de abordar la historia de la guerra de muchas personas que han sido importantes en mi vida y que para mí siempre fue muy importante. Yo que conviví con muchas personas desde que estuvieron, personas que estuvieron en campos de concentración, etcétera, etcétera, cómo abordaban temas con humor, con imaginación, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y como puedes ver, es un tema que traigo muy como a flor de piel. Es un tema que está haciendo diariamente conmigo este, muy motivo de pensamiento, de sentir. Y creo que ahora más que nunca a mí la comedia es lo que me da muchas respuestas. Sin duda debo confesar que yo cuando veo teatro, ver comedia es lo que más a mí me gusta. Y cada vez creo que malamente me es más difícil al mismo tiempo ver comedia, porque saber hacer comedia es difícil. Ujú. Saber hacerla, hablando en términos muy básicos, a saber hacerla bien. Hacer Sí. reír, ¿no? Es más Sí. difícil que hacer llorar. Ay, pues a mí sí. Hacerme llorar es muy fácil a mí, por Ya, ejemplo. pero eso es ahora mismo. Em, Me da por sospechar que el llanto, bueno, el llanto es un proceso, pero lo que provoca el llanto pudiera, pudiera ser un truco de magia y convertirse en risa. Por ejemplo, si alguien Fácil. tiene un llanto ahí atorado y se le hace reír, es como el mismo alivio, ¿no? Sí. Y creo que es muy importante a la mitad de ese llanto. Reír. Reír. Hace, Me es- hiciste pensar en Emanuel ahorita. a ver, cuenta. Es que Emanuel, que es mi pareja, creo que es una habilidad que tiene, que en el momento donde yo me siento triste, en momentos de la vida o etcétera, sabe introducir algo para que yo ría. Ay, sí, sí creo que es muy importante, sobre todo para la gente chillona como yo. Mira, al principio hablaba de solidaridad, ahora quiero solidarizarme otra vez con, con tu transparencia, Mm, haciendo una confesión. Bueno, a mí esta nariz me la envió por correo María, que María es mi amor. Y bueno, al principio la puse allí, ¿no? Mm, Pero la empecé a usar en privado. Aquí es en un cuarto pequeño en el que no hay que hacer mucha alaraca eh, pues porque las paredes oyen. Pero entonces me empecé a poner la nariz y, y a escuchar música y a payasear. Y por ahí me topé con una canción de Buica que no voy a quemar, no voy a decir ahora cuál es, pero hacía flamenca. mm.
Y bueno, tú sabes los poderes que la nariz da, o sí, una se pone la nariz y se puede transformar y hacer cosas que no haría sin la nariz, por lo menos yo, lo cual es una magia increíble, una magia real. O sea, yo no sé quién descubrió que una nariz roja podía hacer eso, porque pudo haber sido un antifaz azul, pero no es un antifaz azul, es una nariz roja que tiene ese poder impresionante. Terminé haciendo tanta payasada cantando y bailando esa canción muy a lo clown, pero es que acabé llorando. Fue una cosa. Yo dije, ah, yo quiero hacer este espectáculo algún día. O tal vez lo vas a hacer tú, o tal vez lo haremos juntas alguna vez, no lo sé. Pero Sí. hay algo ahí entre la risa y el llanto que es muy, que no se puede separar. No, y creo que si bien no tiene toda la comedia, o sea, creo que toda la comedia justo parte de la tristeza profunda, eh, tiene una habilidad el clown en específico, en ese estado del ser, de esa simpleza, que es la desnudez, o sea, de pararte ahí en presente puro a hacer el absurdo de la existencia absoluta, que justo creo que ahorita que preguntabas por qué una nariz roja y no un antifaz azul, es porque lo que creo que la nariz roja es justo el exaltamiento de algo que está conectado a nivel visual incluso, ¿no? Con una parte de la cara que si uno agranda o Ujú, uno exacerba, ujú. ya uno uno se tiene que comprometer con, ¿no? El antifaz azul sería algo muy serio, muy sensual. Otra cosa Es, que, ajá. que, ¿por dónde sale el llanto? La gente piensa que el llanto es lágrima, pero es moco, ¿no? O sea, todo este fluido, esta zona, ¿no? Pues a Sí, donde está además, conectado. la nariz roja en términos reales, pues es llanto, es frío, es enfermedad. Cuando a alguien se le pone la nariz roja es Sí, por esos es motivos como que muy pasó. humana, Ujú. ¿no? Todavía uno puede a veces llorar con estilo, a lo mejor, pero si se compromete demasiado, la nariz se involucra muy rápido y lo hace a uno quedar mal. Este, y sí creo que el clown, sea el clown que sea, ¿no? Esta cosa ya es como así de ridículo somos. Ujú, ujú. Y el clown, además, a diferencia de la comedia, no por separarla totalmente, pero como por reconocer uno de sus atributos es la inocencia, ¿no? El payaso, bueno, esto va a ser un pleonasmo, el payaso clown, que no el payaso de fiesta que hace globitos y se alburea a las mamás de los niños, sino el payaso, eh, ni siquiera sabe bien cuándo va a hacer reír, o no siempre lo sabe, o no sabe si va a hacer llorar, no lo sabe todo, ¿no? Ay, pues buena pregunta, no sé. Creo que estaría bien hacer una lista de preguntas acerca de, a mí me apasionaría muchísimo. Yo desde hace varios años traigo como muchas preguntas que han sido motivo de mi investigación docente alrededor de la actuación y creo que es de las partes que más disfruto yo, de tratar de bajar a lo mejor
algunas respuestas con cierta experiencia o poner en práctica el oficio de una a favor de justo encontrar respuestas, ¿no? Ujú. Bueno, No, yo hablo como si supiera y no, no sé lo que es el clown. se Hablo vale. Eso lo aplaude Parrot, es lo de que dice. de Nadie cómo crea que sabemos. yo así aprendí lo poquito que, no sé si aprendí, pero lo poquito que estudié o que, eh, sí, que estudié de clown, Ajá. eh, todo el tiempo nos estaban queriendo traer a nosotros mismos, ¿no? A nuestra vulnerabilidad, a nuestra inocencia, a no... Ahora me acuerdo que una vez en el taller ese donde te conocí, alguien me dijo, a ti te falta, teníamos que darnos feedback y a mí me dijo, a ti te falta humildad, me dijo un compa, porque ya sabías que te iba a salir bien. Y fíjate, ese comentario me caló en ese momento y me ha acompañado todos estos años, porque me pregunto, ¿será cierto? Sí, es cierto que ya me va a salir bien. ¿Es malo creer que algo me va a salir bien? ¿Es falta de humildad? En fin, se puede hablar mucho más de estos temas. Muchísimo. Ay, Yo me acuerdo mucho de una función que di una vez en la carrera, en mi examen de titulación. Y mi nota fue, eso que acabas de hacer es excelencia. Todavía me acuerdo. Y yo, ¡fua! pavo Me real. vi, ajá, y me vio mi cara, mi maestra directora, a la cual amo, además, y me dijo, no, y ahora a ver qué haces, porque si no, con esa actitud, a lo mejor mañana no puedes actuar sintiéndote así. Así que tienes que reconocer más bien qué hiciste y repetirlo, ¿no? Ajá, Y me acuerdo de al día siguiente, para dar la función, pensar, ese sería un buen ejercicio. Hacer ahorita un ejercicio de traer a mí esa nota, sentir lo que me provoca y al mismo tiempo ser muy precisa, ¿no? En cómo repetir efectivamente lo como que hice. no avergonzarse de la excelencia, pero saber que no la poseemos, ¿no? Sí, que solo es indicio de que hay que repetir otra vez algo y que ahí está el oficio, ¿no? Sí. Y yo creo que desde entonces, para mí es muy importante eso, encontrar en cada función, encontrar en cada momento, proceso del montaje, encontrar en cada momento, instante, aquello que está funcionando y realmente potenciarlo y estarlo súper tejiendo todo el tiempo, que ese es el oficio real del actor, por lo menos de quien hace teatro. ¿Cómo demonios hago para que esto parezca genuino cada vez? ¿Cómo hago? ¿Qué se hace? Me parece bien que esto termine con una pregunta abierta. Va. Y por ahí cuéntale a Parrot que lo andamos buscando para entrevistarlo, a ver si nos concede el honor. Un día de estos. Ah, él seguro sí quiere. No se aprieta. No se aprieta de nada. No. Ha sido un Muchísimas placer. gracias. Ahora ya me voy a ir extrañándote. Me parece buenísimo, ¿eh? Sí, Y algo que no mencioné es que esta mujer es mi hermana gemela que no se parece a mí. No sé si se dieron cuenta. no sé si se den cuenta, pero es así. Twin, Twinkie. hasta siempre. Hasta siempre. Siempre, Muchas siempre. gracias. Dale besos a Kimi. Sí, a ver si se deja. Ya ves que es bien amarguetas. Es muy amable. Me Me salió la boca. encanta. Este sí sigue protestando de todo. ¿Y qué? ¿A Parrot le vas a hacer la entrevista tú o Kimi? Esa es otra buena pregunta. Se lo voy a proponer a ver qué dice. A ver Va, si lo agarro de buenas. exacto. Habrá que ver. Twin, voy a dejar de grabar, pero esto va a Sí, seguir.